Hola, buenas. Soy Adrián de Libre Estado y quería hacer hoy un vídeo bueno, con la temática del Día del Trabajador, que bueno, ya fue la semana pasada, pero bueno, aprovechando el día, yo creo que hay algunas cosas que podríamos comentar hoy. No me voy a parar mucho a hablar de lo extraño que es eso de que en el Día del Trabajador esté prohibido hacer lo que en principio un trabajador hace, trabajar, pero bueno, sí quería notarlo. He oído a bastante gente que se va dando cuenta de esto, ¿no? Y que dice, ¿y esto de que no pueda trabajar? Bueno, pues eso, un tanto extraño, pero en Europa sobre todo pues es un día en el que los trabajadores no pueden trabajar. Tampoco quiero comentar mucho el tema de los políticos, especialmente los de izquierdas, cómo aprovechan ese día para aparecer en manifestaciones y decir lo muy oprimidos que están los trabajadores y que ellos son los únicos que pueden ayudarles. Eh, Realmente, pues bueno, si nos fijamos un poco justamente en esos países como España, en los que los socialistas y demás llevan varios años estando, no hemos visto que la situación del trabajador mejore lo más mínimo. Más bien pues están haciendo que crezca la pobreza y disminuya la riqueza, ¿no? Entonces, no sé, realmente es un poco el mundo al revés. En cualquier caso, bueno, pues sí que quería daros sobre todo algunos consejos, ¿no? Si eres trabajador por cuenta ajena, pues algunas ideas de cómo podrías hacer para mejorar tu situación aplicando la teoría de las banderas. La teoría de las banderas, como ya sabrás, consiste en esto, ¿no? En el aspecto X, en este caso pues el del trabajo, ver cómo puedes internacionalizarlo, es decir, con una mirada internacional, mirar dónde te podrían tratar mejor, ¿vale? En este caso, pues estaríamos hablando de, bueno, en qué lugares te pueden pagar más, en qué lugares pagas menos impuestos como trabajador y a lo mejor también pues en qué lugares hay menos paro, ¿no? Porque al final si siendo, vamos, como empleador, en principio si tienes una empresa, pues a lo mejor prefieres emplear a gente en un país en el que hay mucho paro, porque eso significa que hay mucha demanda de trabajo y poca oferta. Es decir, que si tú vas allí y ofreces trabajo, vas a hacerlo teniendo mejores cartas que si vas a otro país en el que hay muy pocos trabajadores en paro y en el que vas a tener que competir con otras empresas por conseguir esos trabajadores. Pero aquí estamos hablando de los trabajadores, por lo tanto a ti te interesa lo contrario, te interesa ir a un país en el que el paro sea lo más bajo posible. Esto, bueno, a nivel europeo, por ejemplo, pues el país con más paro es España en la Unión Europea, ¿no? Aquí también lo tenemos de nuevo, ¿no? Llevamos más de ¿cuántos años son ya? No sé si 8 años o 7 años por lo menos con los del PSOE. Hablo de memoria y sin mucho interés porque realmente esto de la política no es algo que me parezca muy interesante. Al final, que sea el PSOE quien está en el poder o el PP o quien sea en España, pues van a hacer más o menos lo mismo. Pero en cualquier caso sí que es interesante, ¿no? Ver que, mira, pues llevan ya dos veces sí les han reelegido incluso, y una vez y siguen las cosas igual, siguen siendo uno de los países, España, con más paro en Europa. Bueno, en cualquier caso, bueno, pues España sería de los peores países para estar. Tenían un 12,5% de paro, luego Grecia, el 11,1%, y luego ya pues tenemos Italia con un 7,7%, que ya es bastante diferente de los niveles de paro que tenemos en España y en Grecia.
Suecia también está entre los países con más paro, con un 7,7% también. Pero ¿cuáles son esos países mejores? Bueno, pues parece ser que el mejor país en Europa es ahora mismo Chequia. Chequia, además, a nivel de impuestos está bastante bien. Tiene, bueno, su 15% fijo de impuestos, que bueno, que al final lo cambiaron de forma que a partir de cierto nivel de ingresos pues subía a un 21, 22%, una cosa así, 23%. Pero bueno, sigue siendo una opción bastante interesante también como trabajador por cuenta ajena. Luego un 2,6% de paro tienen allí en Chequia. Luego está Polonia, luego está Alemania, Países Bajos, Eslovenia. Luego está Bulgaria, fijaos, ¿no? Un país que en principio pues creo que el más pobre de la Unión Europea, y tiene un 4,3% de paro solamente. Está Irlanda luego y Eslovaquia, ¿vale? Y luego todos los demás países que quedan pues están ahí en la parte media de la tabla. Pero bueno, pues esto en Chequia, por ejemplo, hay un montón de gente, expatriados, que hablan inglés solamente y bueno, que han encontrado allí trabajo. Y bueno, pues puede ser un sitio bastante interesante para vivir. Bueno, en cuanto a esto de España, ¿no? Es interesante también ver, ¿no? Porque a lo mejor podríamos decir, joder, pero es que claro, España está en una situación especial porque, claro, está ahí al sur y escorado, pero es que tiene como vecino Portugal, y Portugal tiene esta tasa del 6,5%, ¿no? Y España el 12,5%. Es dos países tan cercanos y parecidos, ¿no? Pero vemos bueno, que las cosas es una cuestión también de política, ¿no? En España el gran problema es que se protege mucho al empleado. Es decir, una vez que ya te han hecho fijo, sale muy caro al trabajador poder echar a ese empleado. Entonces, claro, pues las empresas no quieren contratar a nadie. Así que, bueno, pues esto también es interesante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, quiero estar en un país en el que tenga muchas protecciones, ¿no? Que si me intentan echar, pues no puedan, o que me tengan que pagar un montón. Sí, pero ese país, por ejemplo, sería España, y en España el problema es que nadie te va a contratar. Y por supuesto luego los sueldos que te paguen pues van a ser menores, porque las empresas tienen también que calcular los costes, el riesgo que es tener a un trabajador al que no se le puede echar, o al que es muy difícil echar, muy caro, ¿vale? Bueno, y ya por último, un punto más del que quería hablar, aparte de esto del paro y tal, pues es los impuestos, los países que pueden ser más interesantes, porque pagas pocos impuestos. Tenemos, por ejemplo, Mónaco. Mónaco, pues bueno, tienes un país sin impuestos, igual que Bahamas, igual que Emiratos. Bueno, Emiratos han introducido algunos impuestos, pero por ejemplo para trabajadores por cuenta ajena, pues no lo tienes, ¿no? Tienes también Bahrein. Ahí es más complicado ir, pero bueno, si te contrata una empresa, pues igual que en Qatar, pues ya está, te contratan y puedes trabajar allí sin pagar impuestos. Más opciones en Europa. Ya si estamos hablando de Europa, pues tienes Andorra con su 10%. No es tan fácil encontrar allí un trabajo, pero bueno, si los quieren contratar allí, pues también puede ser bastante interesante. Malta puede estar bien, sobre todo si luego además tenéis inversiones, porque pues no pagaríais nada por esas inversiones, por los ingresos de las inversiones en bolsa y demás. Suiza en general, pues bueno, es un país que funciona bastante bien, en el que la seguridad social y los impuestos pues tampoco son muy elevados. Depende mucho de los cantones. La parte alemana suele ser mejor que la francesa o italiana, pero bueno, hay grandes diferencias de un pueblo a otro y de un cantón a otro. Bulgaria también es un buen país para ganar dinero como empleado. Tenéis ahí el 10% fijo.
Arabia Saudí, otra vez fuera, ¿no? También puede estar bastante bien. He tenido varios clientes que trabajan allí bueno, pues por cuenta ajena y no pagas impuestos. Kuwait, Bermuda, Singapur. En Singapur sí que se pagan impuestos, pero bueno, son impuestos bajos, algo parecido a lo que ocurre también en Hong Kong o en Taiwán. Filipinas tiene también, bueno, en principio si estás trabajando allí, pagas impuestos por los ingresos locales, pero no por los extranjeros. Entonces, pues bueno, según el caso también puede estar bastante bien esta otra opción. Pero bueno, siempre tenemos que ver también un poco cómo están las aportaciones a la seguridad social, porque esto también puede marcar una diferencia. ¿Vale? Así que nada, pues este es el vídeo que quería hacer hoy, una semana más tarde, para el Día del Trabajador. Pero bueno, espero que os haya interesado. Y si necesitáis pues ayuda o queréis que os ayudemos a mirar un poco el tema este de los impuestos siendo trabajador por cuenta ajena, pues podéis contratar una consulta. Por supuesto, sí que tenéis que tener en estos casos pues algo de flexibilidad en cuanto a el país desde el que vais a trabajar, porque si lo que queréis es, no, yo voy a trabajar en Alemania, pero pues por una empresa alemana que me va a contratar allí y tal, pues tampoco hay mucho que hacer normalmente. A veces, si es verdad, pues yo que sé, por ejemplo, hay muchos países en los que, por ejemplo, España, por ejemplo, bueno, hay muchos países en los que viniendo de fuera, como expatriado, pues tenéis la opción de tributar menos o tributar cero en ciertos casos por los ingresos durante un tiempo, ¿no? En España tenemos el régimen de impatriados, lo de la ley Beckham, y bueno, hay cosillas por ahí interesantes que siempre se pueden mirar. También, pues si trabajáis para un empleador en vuestro país, pero os envía fuera a trabajar, ahí también suele haber ventajas fiscales. Bueno, todo eso lo podemos ver en una consulta. Pero sí es verdad que normalmente tenéis que tener algo internacional entre medias. Es decir, si simplemente estáis trabajando en un país como habéis estado haciendo los últimos 10 años, normalmente ahí no vamos a poder ayudaros mucho. Pero bueno, si sí que está la cosa de, pues a lo mejor me envían a otro país o a otra zona, o voy a empezar a trabajar para un nuevo empleador en otro país, pues ahí a lo mejor sí que podemos hacer algo. Así que nada, si queréis que analicemos vuestra situación, nos podéis escribir o contactar. Y si no, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Hasta la próxima.